Buenos días, chicos, buenos días de nuevo. Este es el segundo vídeo que hacemos, ¿vale? Y exactamente igual que el otro día, lo veis en clase, lo veis en casa, como queráis, ¿vale? Voy a intentar lo mismo que el otro día, que no se exceda mucho más de la media hora, entre 25 y 35 minutos, más que nada porque tampoco pretendo que estéis aquí pegados y que sea un aburrimiento. Cosas. Arquitectura del siglo XX. Es la última parte del tema. Recordad que hemos visto la pintura, que la hemos visto en clase durante las 2 semanas anteriores. Escultura en otro de los vídeos y arquitectura. La arquitectura es un pelín más larga, principalmente porque va a haber mucho caos, es decir, que va a haber mucha diferencia entre los estilos, al igual que en pintura. Entonces es un pelín más larga que la escultura, por lo que la voy a dividir en dos vídeos para que a vosotros os resulte incluso más fácil, ¿vale? Es muy parecida a la que habíamos visto en el siglo XIX, es decir, a esa arquitectura del hierro, la de los estilos, la Sagrada Familia, por ejemplo, pero muy a la vez muy distinta. Acordaros que a partir sobre todo de finales del siglo XIX y del impresionismo, o incluso del posimpresionismo, para ser más concretos, esto se vuelve un caos. Entonces son estilos que se van sucediendo muy rápido, etc. Lo mismo va a pasar en la arquitectura no se va a quedar atrás. La arquitectura y el urbanismo del siglo XX, ¿vale? El contexto. Esto lo he puesto yo como tema teórico para que un poco os ubiquéis, pero realmente este no entra en EBAU. El que entra en EBAU es el que hay dos, que son los que vienen posteriormente, ¿vale? Recordad eso, que viene de ese siglo XIX, donde hay una disputa entre arquitectos más teóricos y académicos, como los que veníamos viendo desde el románico, incluso la antigüedad, y los nuevos ingenieros, los que están hablando de nuevos materiales que utilicen el hierro, el cristal, etcétera. Entonces hubo esa disputa, pero al final muy bien, casaron muy bien entre ellos y pues realizaron obras tan grandes o tan magníficas como vimos el Parlamento de Londres, que era enorme, la Sagrada Familia, cualquiera de ellas del tema anterior, del tema 12. Entonces, esto va a continuar, ¿vale? Hormigón, vidrios, acero, se va a seguir utilizando. Sobre todo, pues esto va a dar una gran libertad a los autores que no tenían antes, en los siglos anteriores, y que ahora sí, ¿vale? Las obras que nos entran, aquí las tenéis todas. Son en total 2, 4, 6, 8, 11, no está mal. Y son unas poquitas del racionalismo, que es uno de los estilos, otras de organicismo, que es otro estilo, y posmodernismo o tardomodernismo, que tenemos las 4 últimas. No sé dónde haré el corte del tema, dependiendo de cómo vaya, pues intentaré quizá hacer uno con racionalismo y organicismo y otro vídeo con el posmodernismo, ¿vale? Entre ellas es cierto que se parecen bastante, algunas de ellas, otras nada, no tienen nada que ver, pero sí podemos tener puntos en común que os puedan servir de guía. Recordad que una arquitectura siempre va a entrar en EBAU, una arquitectura, una escultura y una pintura. No obligatorio, pero siempre intentan repetir ese esquema. Por lo tanto, podéis, que les guste la arquitectura, que yo sé que a los chicos sí que les gusta, pues tenemos aquí unas obras bastante buenas, ¿vale? Voy a ir haciéndolo por momentos o por, digamos, estilos, para que vosotros también lo tengáis más claro. Al primer momento, las vanguardias arquitectónicas. Igual que en escultura, igual que en pintura, las vanguardias van a ser también arquitecturas, ¿vale? De esta no nos entra ninguna en EBAU, pero por lo menos que nos suenen o que las veamos, por si de casualidad podéis relacionar alguna, pues sería muy conveniente o quedaríais. Eso son esas cosas que os van a hacer un examen diferente, ¿vale? La ciudad nueva de Antonio Santelia, que es del futurismo, pues en ese futurismo que estábamos diciendo que es más bonito un coche que la Victoria Samotracia, pues fijaros, se hacen unos planos para el urbanismo. No se llega a realizar, ¿vale? Una parte sí, pero no el completo, por lo tanto es un poco un modelo utópico, una idea utópica. Aquí veis que esto parecen incluso ciudades del futuro. Luego tenemos la arquitectura de Stig o del neoplasticismo. Acordaros de esas formas de Mondrian con los colores rojo, azul, amarillo, negro, etcétera.
Pues lo mismo en arquitectura. Y tenemos, por ejemplo, esta villa Soder o sea, de Rietveld, que pues esos colores, como hemos dicho, pues se repiten otra vez y las formas muy rectas, como composiciones por cuadrados, pues también se repiten en arquitectura. O fijaros como por dentro aún más el diseño pues nos recuerda más a esas obras y se estudia todo, incluso el mobiliario, las sillas, esos muebles, también entran parte de la arquitectura. Y tenemos una parte de transición, digamos, o anterior, que es el proto-racionalismo. Proto es como de primero, ¿vale? Y el racionalismo es el primero de los estilos que vamos a ver a continuación. Esto es necesario que nosotros lo veamos para saber cómo sucede todo esto, ¿vale? Y cómo después, pues con el racionalismo, van a hacer una arquitectura muy concreta. Esta obra es la fábrica de turbinas en Berlín, ¿vale? Y es una fábrica. Pero como vemos, pues ya tenemos elementos de nuevos materiales, formas muy, muy rectas, muy limpias, mucha vidriera. El muro ya, como decíamos, al tener vigas de metal dentro, no soportan ningún peso, por lo tanto podemos hacer unos grandes ventanales. Todo esto va a empezar en edificios civiles o tan cotidianos como una fábrica, ¿vale? Pero poco a poco vamos a ir viendo que se va a llevar a una arquitectura muy diferente. La arquitectura del siglo XX se diferencia mucho de la del siglo XIX en que ya no van a ser cualquier arquitectura, sino que vamos a hacer unas casas para personas que se lo pueden permitir, es decir, de una clase económica alta, edificios para los teóricos de estas escuelas. No es tanto como al principio que veíamos esas bibliotecas, sino que ya sí que son un poquito más elitistas, se puede decir. Y esta, por ejemplo, sería la fábrica desde dentro. Fijaros eso de la utilización del hierro y cómo está todo pensado para que sea un edificio pragmático, práctico. Y esto lo que nos hace es derivarnos directamente en el racionalismo. El racionalismo es un tema teórico, es uno de los temas teóricos que nos vienen en EBAU. Se llama funcionalismo o racionalismo arquitectónico. Aquí tenéis el tema completo. Es lo mismo, entonces no tenéis que hablar de dos cosas. Es lo mismo, ¿vale? El nombre ya nos indica un poco de qué va a servir esta arquitectura. Razón o función, es decir, que se hace para algo. No construimos por construir. Esto lo que vamos a ver es que las formas van a ser cada vez más simples, formas muy limpias, es decir, un cuadrado, un rectángulo, con una esfera, muy limpio, muy pensado, con toda una lógica para la función de ese edificio, ¿vale? Surgirá sobre todo a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, desde 1910 estamos viendo algunas de estas obras y sobre todo a partir de 1925-1926. Es un poco, digamos, parecido a la escuela de Chicago que habíamos visto anteriormente con esos rascacielos y más en esa línea de recta de limpieza en las arquitecturas que en la línea del modernismo que teníamos con Gaudí. Aquí queremos una limpieza de los edificios totales, ¿vale? Que no haya mucha decoración, que no tengamos muchos elementos que nos tapen la fachada del edificio, sino que sea muy limpia. Son esas casas de diseño que vosotros os imagináis cuando abrís una revista de diseño que decís, joder, estas casas que son unas casas de diseño, son casas perfectas. Pues ese tipo de casas son las que vamos a ir viendo aquí, ¿vale? Acordaros, nuevos materiales muy novedosos, el acero, el vidrio, el hormigón. Recordad a Miguel Fisac, arquitecto del pueblo, y que va a tener mucho el desarrollo del hormigón, pues lo van a utilizar mucho en estas obras, ¿vale? El sistema constructivo va a ser muy parecido al del anterior, mediante elementos como las vigas o los suelos de acero y después los cerramientos, que son las paredes o las cristaleras, que en este caso no van a tener función sustentante, es decir, que son para tapar, son muros cortina, recordad este término, y no sujetan nada del edificio. Por eso nos podemos permitir esas grandes cristaleras. Y una característica muy importante del racionalismo, del funcionalismo, es la función social. Van a pensar mucho en hacer edificios, sobre todo pues para albergar
a las clases medias, al proletariado, edificios de pisos. Entonces se piensa mucho, digamos, en para qué va a ser ese edificio. Algo que no estábamos muy acostumbrados, pues normalmente eran unas iglesias, eran palacios, y ahora las estamos acercando a la arquitectura también más al ciudadano. De este racionalismo, ¿vale? Tenemos que destacar, sobre todo, dentro de todos estos, a Le Corbusier, que es un arquitecto. No penséis que Le Corbusier es un grupo o una escuela, sino que es el nombre artístico de un arquitecto, y tenéis Charles-Édouard Jeanneret. Y él también va a estar dentro de lo que nosotros veremos después, que es la Bauhaus, ¿vale? Entonces, la Bauhaus es una escuela del racionalismo y Le Corbusier es un arquitecto que también está dentro de esta escuela. Todas las características, perdón, que hemos visto antes, las va a tener también, y sobre todo, pues esa limpieza, digamos, de las formas. Dentro de esta teoría del racionalismo, por ejemplo, Le Corbusier tiene 5 cosas que se tienen que respetar, o 5 puntos que van a estar siempre en sus obras, ¿vale? Si vosotros aprendéis estos 5 puntos, tenéis mucho ganado a la hora de hacer los comentarios, porque es cierto que se basan en esto, o sea, que no tiene nada más, es esto. El primero de ellos es el empleo de pilotes, es decir, o de pilares o de unas vigas fuertes de hierro que nos sujeten el edificio, que sean la base, la cimentación de nuestro edificio. El segundo de los puntos, que la cubierta, la techumbre, sea plana. ¿Para qué? Para aprovecharla como si fuese una terraza o un solarium, ¿vale? No va a haber una cubierta doble agua ni una agua, sino que va a ser una cubierta plana para aprovechar ese espacio como terraza. Esto, por ejemplo, no lo hacían en el mundo clásico, no lo hacían en el románico, en el gótico, por el soporte del agua, de lluvia, etcétera, pero claro, porque estamos hablando de que Notre Dame en París tenía una techumbre de madera, por eso cuando ardió con el incendio, esta desapareció. Ahora ya no, ahora ya tenemos toda una serie de materiales muy resistentes al agua y que nos permiten esta posibilidad. La tercera de las pautas o puntos sería una planta libre, es decir, que la planta de nuestro edificio no tenga, o intentemos no tener dentro muros, sino que sea toda ella abierta, ¿vale? Es lo que, por ejemplo, se conoce, o nosotros conocemos como esas cocinas americanas que no tienen pared, que no se separan, ¿vale? El cuarto punto sería una ventana, un ventanal muy grande de manera horizontal, es decir, que sea muy horizontal, no a la alta y de manera corrida, ¿vale? Y el quinto punto y último sería fachada libre, que la fachada no tenga portadas muy concretas, muchos ventanales, sino que sea una fachada más libre, más limpia que lo que hemos visto hasta ahora. El ejemplo perfecto de la obra de Le Corbusier es la Villa Saboya, porque si os dais cuenta tiene casi todos sus elementos, ¿vale? Esta es una de las obras que nos entra en EBAU, aunque no veis el marquito rosa, yo os lo recuerdo. Y la identificación sería Le Corbusier, que es el arquitecto o el autor, Villa Saboya, que sería el nombre de la obra, su cronología 1929-1931. Está en Poissy-sur-Seine, que sería una zona cerca del Sena, del río, y está muy cerquita de París, ¿vale? Es una arquitectura civil, es una vivienda. Los materiales son acero, vidrio y cemento. Y tenemos que destacar que el estilo, que no se nos olvide, que estamos en el racionalismo o en el funcionalismo, es decir, donde predomina la razón o la parte pragmática de nuestra obra. Estas obras, lo bueno que tenemos es que no tenemos simbología. No es como, por ejemplo, una iglesia románica que tenía su planta con forma de cruz recordando a Cristo. Estas no, ¿vale? Y con esos 5 puntos que os he dicho podéis resolver este comentario. Si os dais cuenta, no hay una fachada como tal. Es una fachada más libre, es decir, que tenemos ese pórtico que rodea toda la casa y no hay un lugar concreto donde digamos, esta es la fachada, ¿vale? Tenemos esas ventanas horizontales. Ahora veremos el interior, como por dentro es muy libre, no tiene grandes separaciones. La cubierta
en terraza, incluso tiene un solarium, ¿vale? Y tenemos que destacar también entre sus características la de los pilares de hierro que nos soportan todo el edificio. Esto lo tenemos aquí todo, ¿vale? Es un modelo, digamos, de la puesta en marcha de todas sus ideas. Son formas geométricas. Tenemos una inferior más retrasada, retranqueada, ¿vale? Que se levanta en la parte del suelo sobre unos pilotes o unos pilares con gran fuerza, digamos, del hierro para soportar este peso. Y sobre esta primera planta, que sería la entrada del edificio, por así decirlo, alrededor tenemos todo un pórtico, que sería la base del edificio, que nos alzaría la parte de vivienda, que sería el primer piso, para así evitar, por ejemplo, la humedad del edificio. Esta parte blanca, que es la que es un rectángulo, sí que es la vivienda y está rodeada totalmente de jardín, por lo tanto es una vivienda para personas acomodadas. Estas tres plantas se comunican entre sí, la de la parte baja, que sería la pintada en verde, la central, que es la vivienda, y arriba la azotea o terraza jardín, con una escalera en forma de caracol, como vamos a ver, o de hélice, ¿vale? Esta rampa, que vamos a ver que tiene una rampa muy novedosa, ¿vale? Y se va a repetir en otros edificios que veremos después, como por ejemplo el Museo Guggenheim de Nueva York. Más cosas que tenemos, que la planta baja, por ejemplo, da acceso al garaje y a la zona de servicios, muy importante. Y la de arriba, como ya os he dicho, pues las viviendas con una gran luz que entraría por esas ventanas horizontales. En esta planta, pues, tenemos un salón, comedor, dormitorios, cocina, etcétera, lo que tiene una casa. Y está construida sobre todo pues, con hormigón, tabiques de ladrillo. Y tenemos estas grandes cristaleras. Y recordad que arriba, en la parte superior, tendríamos la terraza, que se accede por esa escalera que vamos a ver posteriormente. Y sería una limpieza total del edificio. No tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Esta es otra de las vistas. Aquí ya podéis intuir esa escalera que sube, ¿vale? El interior. Esta sería la parte superior, donde tiene el solarium, donde tiene también esta terraza interior, lo que sería la cocina de la casa, esta escalera, esta parte con la reja sería la parte de abajo, la que hemos dicho que es como la primera planta pintada en verde, y esta sería el alzado hecho en dibujo, el croquis, digamos, de nuestro edificio, donde están los dos muñequitos, los dos personajes. Uno es la entrada, por así decirlo, que es donde hemos visto que se retranqueaba ese edificio y teníamos los pilares alrededor. Y en el segundo piso, el muñequito, pues ahí tendríamos una de esas habitaciones alrededor de la rampa de acceso a la terraza. Eso sería también la planta de las diferentes, ¿vale? Tenemos de izquierda a derecha la planta primera, la que está más abajo, luego la central con las habitaciones y la tercera donde tenemos la terraza y el solar. Y esto es como se creó como una especie, digamos, de... Me recuerda a mí a las instrucciones de los huevos Kinder cuando querían que uniesen las partes, pues está todo estudiado para unir así todas estas partes o composiciones de la obra. Como ya os he dicho, Le Corbusier va a estar también dentro de la Bauhaus, que es una escuela arquitectónica. Esta sí que es una escuela donde hay más de uno, no solo está Le Corbusier. Y tenemos, pues yo que sé, está Kandinsky de pintura también estuvo por ahí, Van der Rohe, que lo vamos a ver ahora. Hay diferentes artistas, ¿vale? De los arquitectos, sí es verdad que tenemos que destacar sobre todo a dos. Le Corbusier un poco más por su cuenta, aunque esté relacionado con ellos, pero sobre todo a Walter Gropius y a Van der Rohe, ¿vale? Que van a ser los que más cosas vamos a ver. Y lo mismo, el contexto es el mismo, racionalismo, utilizan características muy parecidas a las de Corbusier, y por lo tanto van a ser edificios parecidos. Este es su logo, ¿vale? Para que vosotros veáis cómo tenían estudiado todo el diseño. Y el primero de ellos que estudiamos es Mies van der Rohe, ¿vale? Es alemán,
su nombre lo indica perfectamente. Y este es el que va a crear el lema menos es más. Es la cita que él va a aportar en arquitectura, donde quiere que sus edificios tampoco sean muy recargados, sino que sean simples, sencillos, que estén muy limpios, ¿vale? Y para ello pues utilizan ese hormigón, ese hierro y después van haciendo diferentes muros. Menos es más es una cita que después va a volver a utilizar el minimal, entonces no es la primera vez ni la última que la vamos a escuchar. Y dentro de las obras más importantes de Van der Rohe vamos a destacar el pabellón alemán de la exposición mundial o de la Expo Mundial de Barcelona de 1929. Ya os dije cuando vimos la Torre Eiffel que íbamos a ver estas exposiciones en más de una ocasión, o por ejemplo cuando vimos en 1937 el Guernica también es para una exposición, en este caso en París. Entonces, este pabellón, digamos que era dentro de la exposición internacional, cada país tenía su sección o su zona, su pabellón, y el pabellón alemán pues estuvo encargado a Van der Rohe y es este. Esto se construyó en Barcelona y como era una exposición internacional, una universal, pues en cuanto acabase se quitó, se derrumbó y se quitó. Lo que pasa es que era una arquitectura tan, la valoraron tanto, les pareció tan bonita esa arquitectura, que se construyó posteriormente en el mismo emplazamiento, ¿vale? Y a día de hoy lo podéis visitar en Barcelona en el Montjuïc. La identificación de la obra sería el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona, su artista Mies van der Rohe, su origen o la fecha original sería 1929, para ubicarse, como ya hemos dicho, en el Montjuïc en Barcelona, y se demolió después, porque cuando acabó la exposición se demolió, y debido al interés que despertó entre la gente, pues se reconstruyó, se volvió a construir en el mismo lugar en 1986, ¿vale? El estilo, acordaros que estamos en el racionalismo-funcionalismo y materiales, aquí vemos algunos diferentes. Hay acero inoxidable, hay también, por supuesto, hormigón, hay cristalera, hay ladrillo, pero tenemos algo importante o curioso que es el mármol. Tenemos dos tipos de mármol, ¿vale? Mármol verde y mármol más blanco, y todos ellos vienen de ciudades italianas, como el mármol travertino, ¿vale? Romano. El edificio, como ya os digo, pues estaba destinado a que cuando fuese la Expo Universal, el rey Alfonso XIII, pues con las autoridades alemanas, tuviese aquí sus contactos o que representasen o enseñasen aquí el arte de Alemania en este momento. Entonces se podría decir que ese es una especie de análisis simbólico sin llegar a serlo. Vamos a ver un poco las imágenes del interior y totales. Esta sería la planta del edificio, la reconstrucción en alzado. Creía que tenía más. Y voy a dejar sobre todo esta imagen, que es la que más me interesa porque es donde vosotros más vais a ver, ¿vale? Es una de las obras más conocidas de la arquitectura moderna. Ya os digo que es menos es más. No quieren hacer grandes arquitecturas, sino que cuanto menos el mensaje sea más fácil, ¿vale? Y es un concepto, como vemos en el anterior, de planta libre. No hay grandes muros que nos separen, habitaciones cerradas, sino que está todo muy abierto y las formas son muy parecidas a las que hemos visto en Le Corbusier. Formas rectas, muy limpias, habitaciones muy rectangulares, muy cuadradas, todo muy geométrico y basado mucho en esa limpieza que hemos visto antes, ¿vale? Es muy abierto, como ya hemos dicho, con formas muy, muy libres, y todo esto pues son características que ellos van cogiendo del racionalismo de arquitectos como Le Corbusier. Sí que existe, por ejemplo, mucha luz, hay mucha transparencia con los cristales, con los vidrios, algo también muy, muy destacado. Y aquí utilizan de nuevo otro elemento para esa importancia de la luz, que es los reflejos. El mármol refleja y también veis como hay una pequeña piscina, un estanque que refleja el agua y que su utilidad era esta,
ver reflejado todos los colores, formas, luces, etcétera, de lo que se estaba pasando alrededor. Por lo tanto, tiene mucha importancia esa luz en los reflejos. El pabellón se piensa que tiene como 4 partes, 2 descubiertas, que es la donde está este patio, porque tiene como 2 zonas, y 2 zonas dentro para la recepción, interiores. Y donde la terraza principal o el patio principal es donde está este estanque, con ese agua cristalina. Acordaros de ese reflejo del agua. No tengáis miedo de decir que, por ejemplo, esto nos puede recordar al agua del mundo islámico, porque realmente la arquitectura del siglo XX, aunque parezca que es muy moderna, tienen ideas de lo que se ha hecho anteriormente. Y también podemos destacar, por ejemplo, la techumbre, que ya hemos dicho que es una techumbre voladiza, que no tiene grandes paredes que la soporten, porque tenemos esos pilares de metal, y una cubierta plana, como habíamos visto en la obra anterior. Aquí sí que no hay terraza, no hay una terraza por encima, pero no les interesa, por esos principios que ya hemos dicho, pues hacer una techumbre a 2 aguas o cualquier otro tipo de techumbre, sino que lo dejan de esta manera, ¿vale? Poco más podemos decir porque realmente sería todo lo mismo, todo el rato decir lo mismo, y acordaros de eso de menos es más, que son muy pocas formas, pero que para ellos les parecía muchísimo más que todo lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Aquí veis esos mármoles diferentes, como incluso se piensa el mobiliario, todo está muy pensado en este tipo de arquitecturas. Y otro de los edificios, este de Walter Gropius, aunque participan más de uno, ¿vale? Es el edificio de la Bauhaus en Dessau, un lugar, una ciudad alemana. Si nosotros decimos que es el edificio de la Bauhaus, esto no quiere decir que es un sitio donde va a estar esta escuela, que van a tener talleres, van a haber también apartamentos de vivienda, una sala de profes para las clases que dan. Entonces, por lo tanto, es un edificio dedicado a formar también a nuevos arquitectos. En el comentario lo veis que habla de todas las funciones que tiene el edificio, pues una zona para los estudiantes, para los profes, que es la zona privada, que hay habitaciones también para estos estudiantes. Un poco que nos suene todo esto o para qué servía, ¿vale? Este nos puede recordar más al protorracionalismo que hemos visto antes con la fábrica de turbinas de Berlín. Es muy parecido, porque si os dais cuenta, pues las características son parecidas. Tenemos, ahí tenéis el edificio desde el otro lado, es todo él, ¿vale? Tiene muchas salas, es como una universidad, lo que hoy en día puede ser una universidad, y este sería el total, ¿vale? De poneros algo, creo que sería o la planta, es decir, esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, aunque no lo creo, o esta donde sí vemos el nombre de Bauhaus, ¿vale? Porque es verdad que eso puede ser un poco más difícil. Materiales, hormigón, acero, vidrio, como hemos visto en todas las obras anteriores, predominio del blanco y del gris sobre todo, y volvemos a las fórmulas racionalistas, es decir, a todas las características que hemos dicho antes. Desaparecen los ornamentos o las decoraciones, son formas muy limpias, muy simples, basadas mucho en los elementos geométricos como el cubo, el cilindro, los prismas, etcétera, y que tienen una función muy clara. Por eso esta forma, en este caso, pues una escuela o una universidad. Los volúmenes, como ya he dicho, son limpios, son puros y tiene características de Le Corbusier y del racionalismo, como por ejemplo las grandes cristaleras con muchísima luz al interior, porque son muros cortina, no nos interesa nada que estos muros soporten peso. También tenemos ventanas en muchos de estos edificios horizontales, como las de Le Corbusier. Diferentes entradas, plantas libres, que no tienen una forma concreta como antes, sino que se basan directamente en el edificio que estamos construyendo, y nuevamente esas cubiertas planas, ¿vale? Entonces es volver a repetir las características que habíamos visto y que podríamos relacionar incluso con otros edificios. Por lo tanto, esto es un poco echar la imaginación
no imaginación, sino que vosotros no tengáis miedo a mostrar lo que sabéis porque sabéis más de lo que vosotros pensáis. Y aquí tenemos el edificio. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, el racionalismo tiene un parón, porque lógicamente estos arquitectos, artistas, intelectuales, etcétera, van a estar muy ligados a movimientos más progresistas, algo que no le interesaban a regímenes como por ejemplo el fascismo en Italia y en Alemania, y tiene un pequeño parón. Posteriormente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay algunos arquitectos como Le Corbusier que creen que se han equivocado a la hora de hacer la arquitectura. Piensan que lo que están haciendo se está pareciendo cada vez más a lo que ellos no querían en un principio, que era un arte de élite, académico y que se dirigía a un público muy concreto. Entonces lo que ellos van a pensar es, hemos vuelto a equivocarnos y lo que nosotros queríamos que era trabajar para la sociedad, lo hemos perdido. Tras este parón, unos años posteriores, 1945-1947, Le Corbusier hace una nueva obra, que es esta que veis en la pantalla, que se llama L'unité d'habitation en francés o servicios comunes en castellano. En este caso tiene las características de Corbusier, pero volviendo otra vez a esa idea de lo social, queremos que se realicen obras para la sociedad, etc. Esta obra es muy compleja según la veamos, porque por ejemplo aquí vosotros lo que estáis viendo en esta imagen son las diferentes plantas. Las que están en la parte inferior, o sea, las tres de abajo serían plantas con diferentes casas, zonas de comunes, etcétera, y la parte superior sería el alzado, uno de estos alzados de las viviendas. Si os das cuenta, como que cada casa tiene tres plantas porque van separando pues viviendas, salones, cocinas, baños, etcétera. Entonces es un poco complejo de ver. Este sería el total, mucho más difícil. Y es verdad que es muy difícil de ver este edificio en planta o en alzado. Creo que lo más sencillo es esta entrada, ¿vale? Es un edificio muy longitudinal, es decir, muy largo, pero muy estrecho. Y lo que tiene es mucha altura, porque se van, como ya hemos dicho, pues en muy poco espacio y en altura van haciendo las viviendas con 3 pisos cada una de ellas. Lo que van a hacer son viviendas sociales, ¿vale? Quiere pues practicar en sus arquitecturas todo lo que hemos dicho anteriormente. Pone en práctica todos sus principios, los 5 que hemos dicho. Pilares, como veis ahí en el garaje, y no está por encima del suelo, y además con el uso mucho de hierros. Construcción organizada con una planta libre, es decir, que no hay tabiques, que es todo libre. Una fachada libre, independiente, limpio, formas geométricas. Ventanas longitudinales, es decir, horizontales, que dan mucha luz. Y la cubierta que es plana y no vemos aquí ningún tipo de cubierta. Destaca mucho, por ejemplo, que en esta utilizan los colores que se habían utilizado en la escuela abstracta de Stick o el neoplasticismo, porque en la Bauhaus, por ejemplo, también va a estar Mondrian, entonces, o Kandinsky, entonces tienen mucho desarrollo con ellos. Como ya os he dicho, pues tiene diferentes partes del edificio, tiene las habitaciones, las casas con esas alturas, donde hay un salón, una cocina, un baño, sobre todo en la parte baja, y las habitaciones en las partes altas. Tenemos también una zona comercial, un gimnasio y una terraza, ¿vale? Para todos los habitantes de este edificio. Lo que quería hacer Le Corbusier con la unité de habitación era hacer pues un edificio en donde tuvieses todo para vivir, como digamos que un lugar autosuficiente y una máquina de habitar, era lo que él pretendía hacer con este edificio, ¿vale? Este proyecto, por ejemplo, salió adelante, o sea que está construido, que se puede ver a día de hoy, ahora os digo la identificación, que sé que se me ha olvidado, y era unir, digamos, esa parte de vida urbana con sus viviendas, pero también la vida más rural o al aire libre con jardines, como podéis ver a sus alrededores.
La identificación sería el autor Le Corbusier, la obra, como lo he dicho, la unité d'habitación o unidad de habitación o servicios comunes, realizada en 1947, una vez pasada la Segunda Guerra Mundial. Está en Marsella, en Francia. Tiene materiales acero, vidrio y cemento. Es una arquitectura civil, por supuesto, un bloque de pisos, podríamos decir, y una arquitectura racionalista, pero la que llegaríamos después de la Segunda Guerra Mundial. De este momento también va a hacer con Le Corbusier diferentes edificios, como esta iglesia de Notre Dame, que parece un champiñón, pero son edificios muy diferentes y muy distintos, ¿vale? Aquí veis el interior. Y esta sería su planta. Dadle gracias, que lo que cae en EBAU son sencillas. La siguiente parte del tema sería el organicismo. Os lo voy a introducir brevemente para que vosotros lo diferenciéis, pero voy a hacer un nuevo vídeo. En este caso es basándose en lo anterior, es decir, que en el racionalismo van a buscar hacer cosas diferentes. Sobre todo lo que van a intentar hacer es buscar la función del edificio y construirlo. Da igual el principio, es decir, que no van a basarse en unos principios, sino que lo van a construir a su antojo, dependiendo, digamos, de lo que se busca. Y, por ejemplo, también se va a basar mucho en la naturaleza y en el hombre, en buscar edificios para la naturaleza y para el hombre, ¿vale? Entonces va a ser parecido al anterior, pero con un significado muy distinto. Vamos a ver, por ejemplo, alguna obra para que vosotros la veáis. Tiene características parecidas a la anterior, pero se llama Casa de la Cascada porque tiene una cascada. Está dentro de una cascada. O, por ejemplo, el Museo Guggenheim de Nueva York, como es un museo y se puede ver bien, pues lo hicieron de manera circular. Entonces es muy diferente, ¿vale? Esto lo veremos en el siguiente vídeo, que va a ser otro vídeo de 35 minutos aproximadamente, donde veremos el organicismo y después la parte final del posmodernismo.